Compañero Sánchez, no caigas en la trampa de un frente con el PP. Aquí no vale pedir diálogo entre los golpistas y los demócratas. Aquí hay que mojarse. No vamos a entrar en esa dialéctica de bloques, de supuestos partidos constitucionalistas y otros que no lo son, porque todos somos partidos constitucionalistas. Entre los que violentan la ley y los que defendemos la ley no puede haber equidistancias. Jornada de reflexió y a votar. Y això no ho para ningú. La Declaración Legal de Independencia no está en la hoja de ruta del Partido Demócrata. Vamos a hacer una declaración de independencia. La decisión de declarar unilateralmente la independencia no me corresponde a mí. Yo creo sinceramente que sería un disparate. Faltan 80 horas para que comience un referéndum considerado ilegal por la justicia y para el que hoy faltan censo, papeletas, mesas, miembros de las mesas, colegios, junta electoral. Mientras la Fiscalía, los jueces y las fuerzas de seguridad movilizados apuran los minutos, la Generalitat no mueve un grado su rumbo hacia el precipicio. No les desmotiva ni la falta de apoyo internacional, ni la ausencia de garantías, ni el nivel de participación. De todo esto vamos a hablar esta noche en este espacio de servicio público con 5 dirigentes políticos. Con Esperanza García, diputada del Partido Popular en el Parlamento de Cataluña, con Mercè Perea, diputada del Grupo Socialista en el Congreso, del PSC, con Carina Mejías, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, miembro de la ejecutiva del partido, con Ena Vidal, diputada de Unidos Podemos en el Congreso, y con Sergi Miquel, diputado del PDeCAT en el Congreso. Estos son nuestros 5 dirigentes políticos de esta noche, a los que sumaremos 3 analistas. Arcadi Espada, columnista del diario El Mundo, Anabel Díez, corresponsal política del País, y Lluís Orreols, politólogo y director del máster en análisis político y electoral de la Universidad Carlos III. Buenas noches a los 8. Buenas noches. Bienvenidos al nuevo estudio de Lados de Torre España, los que no habéis estado hasta ahora. Bien, si ustedes quieren contribuir al debate, almohadilla el DBT, al debate en las redes sociales, como siempre. Bueno, la primera pregunta que nos hacemos a 3 días del 1 de octubre, saben que la Generalitat insiste en que se va a celebrar el referéndum. El presidente Puigdemont continúa con sus actos de campaña sin desvelar su estrategia para que se pueda votar ese día ni sus planes para el día siguiente. Pide a los catalanes que participen en este proceso considerado ilegal por la justicia. Ni oblidarem els silencis còmplices. Ni oblidarem la col·laboració necessària perquè el govern del Partit Popular hagi pogut perpetrar aquesta agressió tan severa i inèdita en els 40 anys a les nostres llibertats i a la idea de democràcia que tenim. 3 dies, jornada de reflexió i a votar. I això no ho para ningú. Y mientras decía eso Puigdemont, en Hospitalet de Llobregat, a 6.495 kilómetros, en Washington, Rajoy se reunía con el presidente de la primera potencia mundial. Después de recibir en la Casa Blanca al presidente del gobierno, con las deferencias con las que se trata a un aliado preferente, Trump se ha mostrado a favor de la unidad de España. Spain is a great country and it should remain united. I really think the people of Catalonia would stay with Spain. I think it would be foolish not to, because you're talking about staying with a truly great, beautiful and very historic country. Lo sensato y lo más razonable es volver al sentido común y, por tanto, pues terminar ya con toda esta historia. Lo único que hace es generar división, es generar tensiones, no aporta nada bueno al conjunto de los ciudadanos y, por tanto, lo que yo espero que se produzca a la mayor celeridad posible, si es posible antes del día 1 y si no inmediatamente después, el paso a una nueva etapa donde prime la ley, la democracia, el diálogo y el sentido común. Bueno, primera pregunta, breve. Visto lo visto en las últimas horas, ¿qué es lo que va a suceder el 1 de octubre? Esperanza. Bueno, pues el 1 de octubre no se va a celebrar ningún referéndum en Cataluña, básicamente porque de facto ya está suspendido y porque no se puede tildar una cosa que carece de legitimidad democrática, legitimidad política, legitimidad social y legalidad constitucional a ningún acto de protesta por parte del separatismo. El día 1 todavía queda a 3 días. Todavía Puigdemont está a tiempo de parar este abismo. Mercè.
Los socialistas lo tenemos claro, no hace falta esperarse al día 1. La fractura social está, la fractura política está, y lo que tenemos que hacer es ya poner en marcha la comisión que Pedro Sánchez impulsó dentro del Congreso de los Diputados, que no es más que empezar a hablar, dialogar para acabar pactando, porque eso es lo que queremos nosotros. No queremos ir a una votación de que gane un 50% más 1 o un 50% menos 1. Queremos que haya una mayoría sostenible, que haya un nuevo proyecto de país. Karina. Bueno, pues el día 1 yo me temo que va a haber una situación complicada en Cataluña y que algunos van a intentar materializar ese fraude democrático que es el mal llamado referéndum de autodeterminación, ¿no? No es más que un fraude democrático, entonces hay muchos catalanes que se han dejado engañar por este gobierno que los está empujando hacia un precipicio, y lo que va a ocurrir pues va a ser que muchas personas van a querer participar, y entonces ahí se va a generar una situación de tensión, ¿no? Nosotros lo que queremos es que de una vez por todas Puigdemont, que es el único que tiene la palanca para parar esta situación, desconvoque este referéndum y vuelva a la legalidad constitucional. Aina. Creo que el día 1 hay dos posibles escenarios. Un escenario más deseable en el que por la mañana haya una población importante intentando votar, veremos si pueden o no pueden, y una grandísima movilización, no tengo ninguna duda, por la tarde. Y un escenario B en el que los cuerpos policiales que ahora mismo están en el puerto de Barcelona salen, militarizan Barcelona y crean el caos. Yo creo que no solo Puigdemont tiene la palanca para poder parar esto, hoy es todavía también para el presidente del Gobierno de España, que es Mariano Rajoy, hoy es todavía para que el presidente se siente, dialogue, haga política y por fin podamos hacer algo bueno de esto. Sergi. El día 1 lo que va a pasar es que va a haber urnas, va a haber papeletas, va a haber censo y se va a celebrar el referéndum con mayor o menor normalidad. Eso dependerá de las ganas que tenga el Ministerio del Interior de sacar a pasear todo ese armamento que ha venido llevando estos días a Barcelona y que están esperando entre Calella, Barcelona y otros sitios de Cataluña para pasar a desfilar el domingo. Pero yo creo que si el gobierno central se comporta, lo que va a haber va a ser papeletas, urnas, va a haber normalidad democrática, va a haber un referéndum que es absolutamente legítimo. Se ha hablado de legitimidad, que le faltaba legitimidad social. Me gustaría que alguien desarrollara este concepto, porque creo que si alguna cosa tiene este referéndum es toda la legitimidad social del mundo. Luego desarrollamos estas primeras ideas. Estamos con las primeras pinceladas sobre lo que nos espera dentro de 80 horas. Arcadi. Bueno, yo creo que el día 1 va a haber un grave problema de orden público en Cataluña, provocado por los nacionalistas y su declarada intención de no respetar la ley. Desde el punto de vista político, pueden pasar dos cosas. O puede pasar realmente una. Si el presidente Puigdemont sale a las 9 de la noche diciendo con un relato convincente, obviamente, que el referéndum se ha celebrado, el presidente del gobierno deberá presentar su dimisión inmediata, porque el Estado democrático, el Estado de Derecho, habrá dejado de existir en España. Anabel. Sí, yo creo que hasta el 1 de octubre, si este programa se repitiera mañana y pasado, y hasta el sábado, iban a mantenerse pues como han manifestado los representantes de los partidos políticos en estos momentos. El discurso, ya los relatos están hechos hasta el 1 de octubre. Habrá otros a partir de la noche del 1 o ya del 2. Referéndum como tal, yo creo que los convocantes saben que no va a haber ningún referéndum porque no se van a dar las condiciones para que se celebre. Ahora sí, una gran, ellos lo llaman movilización, ya hoy en el Congreso, que ha estado todo el día con distintas iniciativas, ya se ha visto, va a salir muchísima gente a la calle, muchísimos ciudadanos que van a salir a la calle diciendo que quieren votar, y ya nos podemos imaginar colas y colas y colas de gente en los sitios a los que habían acudido a votar la última vez. Esa movilización la va a haber, y la duda y el gran interrogante es si va a haber problemas de orden público, ¿no? Y el 1 de octubre lamentablemente se convierte en un problema de orden público, que esperemos que no, porque yo creo que hay mucha gente que no quiere que haya ese problema, incluidos los convocantes. Luis, estamos en formato titular, aunque pudiera no parecerlo. Bueno, sabemos seguro que no va a haber un referéndum, digamos, legal y con garantías, eso ya lo sabíamos de antemano. Sabemos también de antemano que va a haber una fuerte movilización en Barcelona y en el resto de Cataluña. Yo, como analista, lo que voy a intentar ver el día 1 es hasta qué punto el Gobierno central será capaz de impedir
que haya una lectura clara del mandato de ese referéndum. ¿Hasta qué punto el Gobierno central podrá impedir que haya urnas, o al menos urnas en suficientemente territorios de Cataluña como para que el Parlamento de Cataluña, el Gobierno de Cataluña, se vea incapaz o no de leer cuál es el mandato de los ciudadanos a través de este instrumento que es este referéndum? Queda ese interrogante. Vamos a hacer un repaso rápido a lo que ha sucedido en las últimas horas, porque hoy hemos sabido, en primer lugar, que la Audiencia Nacional va a investigar si hubo delito de sedición en los disturbios sucedidos en Barcelona hace una semana, en las manifestaciones que se produjeron para impedir por la fuerza que agentes de la Guardia Civil realizasen su trabajo. Las fuerzas de seguridad y los jueces y fiscales, como saben, siguen en el centro de la actualidad. Por un lado, Carles Puigdemont ha convocado para mañana de forma unilateral a la Junta de Seguridad de Cataluña. El objetivo, dice, es analizar la coordinación del dispositivo policial para impedir el referéndum ilegal que él ha impulsado. Y mientras, hoy se han reunido por segunda vez los altos mandos de la Guardia Civil, de la Policía y de la Policía y de los Mossos, con su coordinador, con Pérez de los Cobos. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha asumido la investigación, por otro lado, y ha ordenado cerrar todos los locales públicos en los que se pueda votar, pero el domingo, no antes. Y padeciendo todo esto, pues catalanes como aquellos a los que les han llegado las notificaciones para constituir las mesas electorales. Notificaciones que llevan sellos de la Generalitat. Bueno, pues en este punto de la trama, sesión de control al Gobierno, Esquerra Republicana ha vuelto a cargar contra la justicia. ¿Tiene el Gobierno previsto hacer algo para evitar más detenciones de cargos políticos catalanes? Las detenciones las ordenan los jueces respecto de personas que están implicados en hipotéticos comisiones de delitos. Cataluña simplemente, ni más ni menos, quiere recuperar el país que le robaron hace 80 años. Desde la mentira no se construye nada, no hay detenciones políticas. Y es una mentira decir que el votar es la manifestación de la democracia. No, señoría, votar en el marco de la ley. ¿Está haciendo la justicia, los cuerpos de seguridad, los fiscales su trabajo? ¿Lo está haciendo, no lo está haciendo? Mercé, empezamos por ti. Vamos a ver, los fiscales, la policía está actuando por una orden judicial. No podemos entenderlo de otra manera, sino evidentemente sería ilegal. Todas las actuaciones judiciales que se estén realizando vienen como consecuencia de que alguien ha instado un procedimiento. Lo que está claro es que ahora ya, y visto la polaridad de opciones que hay, desde que una gran movilización, que hayan desórdenes públicos, etcétera, yo creo que es cuanto antes mejor que el presidente Puigdemont y desde luego Mariano Rajoy, que ha de mover fichas sí o sí, pase lo que pase, se pongan a hablar, porque es insostenible una situación como esta, es kafkiana. O sea, nunca habríamos imaginado los catalanes, ninguno de nosotros, que viviríamos en una situación como esta. ¿Es posible esperanza del diálogo antes del 1 de octubre? Yo creo que primero lo que hay que restituir son las normas básicas de la democracia. En democracia, los líderes políticos, ya no digo los ciudadanos, digo los líderes políticos, cumplen con las leyes. Y eso es lo que no está pasando y eso es verdaderamente lo inaudito. Lo que nos hemos encontrado los catalanes por primera vez es que un presidente de un gobierno de la Generalitat en democracia no cumple con las normas y vulnera los derechos básicos de todos aquellos que no piensan como él lo hizo en ese pleno del Parlamento el día 6 y 7 y lo sigue haciendo a día de hoy. El Estado de Derecho tiene sus mecanismos y evidentemente los jueces y los tribunales también forman parte de esa estructura básica de nuestro sistema democrático y por tanto están haciendo su trabajo y el Gobierno de España también está haciendo su trabajo. Es importante sobre todo llamar a la tranquilidad. A mí no me gustan esas afirmaciones tan claras y rotundas sobre que el domingo va a haber desórdenes públicos en Cataluña. Las fuerzas de seguridad del Estado están bien coordinadas, están coordinados los 3 cuerpos que actúan en Cataluña y por tanto hay que llamar a la responsabilidad. Aina, ¿el Estado de Derecho está haciendo su trabajo? Es irónico, en realidad, oír al Partido Popular hablar de democracia y, entre otras cosas, porque creo que no tiene ningún tipo de legitimidad para hablar de ella. Entre otras cosas, porque están llenos en sus filas de corruptos, de personas imputadas. Han tenido numerosas sentencias, entre ellas del Tribunal Constitucional, en la que, entre otras, tumbaba su amnistía fiscal. Son muchísimas las leyes que a día de hoy les están poniendo en entredicho muchísimos organismos, entre ellos, por ejemplo, el propio Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, en la que últimamente, pues, por ejemplo, ponían en entredicho los contratos
pues la continuidad, en este caso abusiva, de los contratos temporales. Y sobre Lo que lo sí que que viene, son muchísimas las sentencias a día de hoy que tiene el Partido Popular y por lo tanto tiene muy poca legitimidad para hablar de democracia. Ustedes hablan a de estas incumplir de alturas. sentencias y ustedes están apoyando un referéndum ilegal en contra de una sentencia del Tribunal Constitucional. Oiga, es su pero responsabilidad ¿cómo está sentarse usted a día dando de hoy lecciones a sobre hablar? ¿Qué es lo que cumplimientos no de están sentencias haciendo cuando desde vulneran? el Es el minuto reflejo cero? del Congreso esta mañana, Aina, a la confrontación sobre lo de Cataluña. constante. Es que Sobre lo que está en teniendo ninguna lugar en salida. Cataluña. Es que los Ni señores sobre Cataluña, yo sigo insistiendo, hoy para es meternos en el todavía debate. tenemos un presidente del gobierno que aún a día de hoy ha sido incapaz de sentarse a negociar y hacer política. Esa es la gran desgracia que tenemos tanto los ciudadanos catalanes como los españoles. Oiga, pero si se ha invitado un en gobierno varias ocasiones al señor básicamente que ha Puigdemont y no se externalizado su presenta, ¿qué está responsabilidad diciendo política usted? sobre Cataluña y que todas y cada una de las acciones que ha tomado han sido para tirar más gasolina al fuego. Karina. A mí lo que me parece inaudito en ninguna democracia del mundo es que alguien pretenda construir un proyecto político teniendo prácticamente a la mitad de la población en contra, ¿no? Que es lo que pasa en Cataluña. Es una sociedad dividida en la que la mitad de la población prácticamente está en contra de esta situación que se está evidenciando estos días y que además han reflejado una mayoría parlamentaria, puesto que los grupos de la oposición suman más votos que los grupos que dan apoyo al gobierno y que pretenden llevar a cabo este fraude democrático, ¿no? Yo creo que eso en una democracia se debería tener en cuenta y yo apelo a la responsabilidad de los partidos del gobierno en Cataluña para que lo tengan en cuenta. Es decir, no se puede construir nada en contra de una mayoría social, y no la tenéis, en contra de la mitad de la población de Cataluña, ¿no? Yo creo que ese es el principal, la base principal para construir un proyecto. Yo creo que es aunar voluntades y conseguir consensos y que sean mayoritarios, como lo consiguió la Constitución la Constitución española, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a mí lo que me parece grave también es que se intente vulnerar esa legalidad constitucional que sí que concitó consensos, la legalidad estatutaria que sí que concitó consensos, aunque también pequeños, y que en cambio os parezca normal que podáis saltaros las leyes, que podáis vulnerar derechos políticos, que podáis vulnerar derechos democráticos y que además, me permito recordar también que en Cataluña hace ya mucho tiempo que no se cumple la legalidad. Hay muchas sentencias que han sido dictadas por los tribunales superiores de justicia y no se cumplen. Sergi, la policía, los jueces, los fiscales, ¿están haciendo su trabajo de manera correcta o no? Mira, hace 2 semanas... No, porque están en el punto, en el centro de la diana, ¿no? En el punto de atención. Mira, hace 2 semanas el Congreso aprobó las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre el uso partidista del Ministerio del Interior y se constató, o sea, se verbalizó, se dijo, sabemos que hubo un uso partidista del Ministerio para aniquilar todo lo que tiene que ver con el proceso independentista en Cataluña, y focalizado en unos partidos muy concretos. Y eso no implicaba solo a políticos, sino que implicaba a políticos, implicaba a agentes de policía, implicaba a una trama muy extensa que tenía como único objetivo terminar con el proceso independentista de Cataluña. Dicho esto, todo lo que digamos a partir de aquí sobre el Estado de Derecho se puede poner entre comillas, entre otras cosas, porque sabemos 2 cosas del Partido Popular. Una es que tienen fiscales de confianza y una que la Fiscalía les afina cosas. Con lo cual, todo lo que podemos construir sobre el rato del Partido Popular en base, Esperanza, yo no he tenido nunca una conversación con nadie del Partido Popular sobre fiscales, pero he escuchado 2. Una se dice, tengo fiscales de confianza, y la otra dice, esto la Fiscalía te lo afina. Entonces, a partir de aquí, el rol objetivo de la Fiscalía, el rol objetivo de los policías, el rol objetivo del Gobierno, pues queda en interdicho. Pero es que me parece la cosa más normal del mundo que se pueda cuestionar la acción del Gobierno si hace 2 semanas el Congreso aprobó con una amplísima mayoría que habéis hecho un mal uso de la administración del Gobierno del Estado. Es que eso no es verdad. Para poder perjudicar a determinados partidos. En el caso de Podemos y en otros... Es que hay 5 archivos judiciales en relación a esa acusación tan grave que ustedes manifiestan. ¿Qué opinas de que lo manifiestan en las mesas y en los plenos? Haya asumido todas las competencias? Es que para ustedes los jueces ya sabemos que no tienen ninguna legitimidad, pero para los demócratas normalmente es la objetividad de la Fiscalía, la objetividad de la Fiscalía en determinadas normalmente respetan las decisiones judiciales. Déjame volver. No, yo preguntaba a la Fiscalía, también preguntaba por los jueces. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Bueno, hay actuaciones, sí. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hará lo que considere oportuno. Sí, en este caso lo que ha dicho es lo de la división de poderes, básicamente. Sí, ese es el problema. Ese es el problema, que tú me la puedes asegurar, la división de poderes en España, sí. Me las de justificar tú al revés. Vamos a ver. Hombre, es que digo, no hay que pruebas negativas. Vamos a sumar la comisión de investigación. Se aprobaron dice las lo que conclusiones dice. en una comisión de investigación diciendo que ha habido un uso partidista del Ministerio y que eso ha afectado a la Fiscalía. Vamos a sumar a este debate las voces de nuestros analistas. Arcadi, después de escuchar lo que has escuchado aquí,
Análisis, ¿tiene arreglo el 1 de octubre? Cosas lamentables he escuchado, sí. Vamos a ver, querría antes hacer una matización sobre esto de la gran movilización que se espera, lo ha dicho Lluís, me parece, y alguien en la mesa. Yo creo que esa movilización tan grande a la que se alude no va a ser en absoluto tanta. Entre otras cosas, por una cuestión clarísima de la dinámica social, que es que una cosa es celebrar la Champions, que es lo que ha hecho hasta ahora el independentismo en las calles, y otra cosa es organizar una toma del poder, por así decirlo, ¿no? Es decir, los niños no van a salir el domingo a la calle de Barcelona. Espero que no salgan. Y por lo tanto, esa movilización vamos a dejarla en suspenso. Es decir, va a ser una movilización parecida a la que de una manera vergonzosa intentó quebrar el Estado de Derecho la otra noche cuando la Guardia Civil fue a detener a unos presuntos delincuentes. Ese tipo de movilización va a haber. O sea, una movilización dura del Frente Revolucionario de los Nacionalistas, que efectivamente ya han creado los comités ad hoc para el asunto, pero no esta especie de paella colectiva y de germanó, para utilizar una palabra vernácula, en que los nacionalistas han convertido hasta ahora sus movilizaciones. Y respecto a la segunda cuestión, hombre, yo creo que aquí el poder del Estado ha actuado con corrección hasta ahora, a excepción de los mozos de escuadra, naturalmente. Es decir, cuya labor, por ejemplo, el día de autos al que me he referido antes, dejó mucho que desear desde el punto de vista técnico, como otras tantas actuaciones de los mozos de escuadra, por cierto, como desde el punto de vista de la legalidad democrática. Ese día se producían varias detenciones, más de una docena de detenciones de altos cargos de la Generalitat, pero pueden no ser las únicas que se vayan a realizar. El fiscal general no descarta que Puigdemont acabe en la cárcel por malversar fondos. La prevaricación y la desobediencia no tienen una pena de prisión y no serían posibles o delitos o infracciones que puedan sustentar una solicitud así. La malversación sí, es una decisión que siempre queda ahí abierta, pero que de momento, como digo, no hemos considerado que deba hacerse. Imagínense la detención del presidente de la Generalitat, ya no estaríamos hablando de un acto de justicia, que no lo es, de ninguna de las maneras, sino un acto de venganza, ¿no? La tensión se eleva a niveles que nunca habíamos visto. En estos días es evidente que no se van a producir más detenciones como por las que has preguntado, y después del 1 de octubre pues queda la duda, aunque supongo que eso lo haremos posteriormente, hablaremos de ello, depende de lo que pase, depende de las actuaciones de las autoridades de Cataluña, pues habrá una respuesta penal de un tipo u otro. Eso yo creo que todos son dudas. Arcadi daba, por supuesto, que no, ha dicho que esperaba, confiaba que no hubiera niños en la calle el 1 de octubre, pues ya veremos. Porque sí, yo he estado escuchando la responsabilidad de los padres. He estado escuchando toda la mañana a representantes de los en el Congreso, quiero decir, a los representantes de los partidos que convocan esta consulta, que esta mañana, por cierto, ya hablaban de movilización, ya no hablaban de referéndum, no sé si era un lapsus o qué era, pero ponían el énfasis y a mí me ha llamado mucho la atención, por supuesto, en el carácter pacífico, por supuesto, pero también en alegre, festivo. Yo no sé si eso va a poder ser, ojalá, pero dentro del carácter alegre y festivo, y en esas colas que nos anunciaba el señor Tardá, representante de Esquerra Republicana, que va a haber, pues yo sí que me imagino a mujeres y hombres con edad de votar, pero con niños a su lado. Yo creo que tienen bastante interés en que la imagen dentro del resto de España, dentro de Cataluña y en el mundo, que sea así, pacífica, con lo cual ya veremos qué va a ocurrir. De todas formas, los relatos, preguntabas también antes de lo que estamos escuchando a los representantes de los partidos políticos. Pues los bloques
los bloques ahí están, ¿no? Unos más unidos que otros. Hasta ahora, los soberanistas tenían una idea mucho más clara, más contundentes, con representantes, yo no sé si son mayoritarios o no, de la sociedad catalana, pero desde luego con personas, con representantes, con interlocutores en muchísimos sectores sociales, y por el otro lado, pues incluso división, como se ha visto estos días en el Congreso, con votaciones que se ponían unos a otros en un brete entre PSOE, Ciudadanos y PP. Por el otro lado, desde luego ha faltado cohesión, discurso, relato y una unidad de acción. Ahora vemos qué es lo que sucede a partir del 2 de octubre, la división o unidad entre los independentistas y entre los partidos nacionales. Arcadi, ¿era sobre esto? ¿Sobre no, era un matiz sobre lo que ha dicho Anabel. Vamos a ver, de los niños. Los niños hasta ahora han sido convocados a actos legales. Actos legales que son todas las manifestaciones. Es decir, no había niños el día, no había demasiados niños el día de las detenciones. ¿Okay? Ahora los niños van a ser convocados a un acto ilegal. A un acto ilegal donde además no se trata de desfilar por el Paseo de Gracia, sino que se trata de interrumpir el curso, evidente, del Estado de Derecho. No me parece que sea comparable. Luis. Sí, en primer lugar yo creo que Arcadia aportó un matiz interesante, ¿no? en el hecho de que las movilizaciones, la naturaleza de estas movilizaciones quizás no sean las mismas, por lo tanto es posible que encontremos números distintos. Mi impresión es que vamos a encontrar movilizaciones importantes, pero yo creo que es un matiz importante de tener en cuenta. Sobre la mesa, no con sorpresa, pero sí con preocupación, creo que hay una excesiva polarización y falta de acuerdo entre los partidos políticos. No estoy diciendo nada nuevo, pero estamos en un terreno, yo creo, muy desconocido. Nunca en ninguna democracia avanzada ha tenido una experiencia de esta naturaleza, pero algo podemos aprender del pasado inmediato de nuestro país, y es sobre todo en la reforma del modelo territorial llevado a cabo por Zapatero. Hace 10 años se abrió la reforma territorial sin el consenso del Partido Popular, y gran parte de la confrontación que hubo en ese momento tiene como resultado lo que estamos viendo hoy en día. Si algo aprendimos de nuestro pasado es que las soluciones al modelo territorial o pasan por un consenso o pasan por digamos, la incorporación del Partido Popular en la solución, o no habrá solución. Por lo tanto, tenemos que entender una cosa, y es que el Partido Popular tiene un poder de veto en esta cuestión. Y por lo tanto, la confrontación, decir que el Partido Popular es el único problema, es posible que el Partido Popular sea uno de los causantes, entre otros agentes, pero sin duda es parte de la solución, parte imprescindible, diría. Bueno, de momento, a 80 horas para el 1 de octubre, la otra vía que utiliza la justicia para hacer que se cumpla la ley es la de las sanciones económicas. Por ejemplo, a los que serían los miembros de la Junta Electoral, el gobierno de Puigdemont ha tenido que disolver la sindicatura electoral después de que el Pleno del Tribunal Constitucional ordenara multas de 12.000 euros diarios a cada uno de sus miembros. Mientras, Artur Mas intenta reunir los más de 5 millones de euros que le pide el Tribunal de Cuentas por gastarse ese dinero público en la consulta ilegal del 9N. Según ese organismo, Mas, como presidente de la Generalitat, como máximo responsable de las cuentas públicas que gestionaba, debe responsabilizarse de las partidas gastadas y también de los intereses generados. El expresidente se ha puesto a recaudar dinero. Hi ha molta gent que ha pres consciència de que no pot ser que molt poquets que hi vam posar la cara ho perdem tot a canvi de que la resta de la gent no faci un molt petit esforç, que és de fet el que s'està produint. Están doliendo esas sanciones económicas, están ayudando a frenar el 1 de octubre, están haciendo replantearse la situación a los partidarios del referéndum. Yo creo que no, que el gobierno sabía lo que se hacía antes de empezar con la convocatoria, con lo cual no es nada nuevo ni nada que no se esperara. Si me dejas añadir un tema, porque se ha hablado mucho y de hecho creo que hay mucho interés en hablar sobre el papel de los niños en el día 1 de octubre. Me parece súper interesante. De hecho, los niños han venido participando de manifestaciones no solo de las independentistas, sino de otro tipo de manifestaciones. Y nunca han suscitado ni problemas ni preocupaciones, excepto en este caso. Pero esta semana yo vi un vídeo con niños con banderas de España jaleando a por ellos, a la Guardia Civil, y de hecho no creo que eso genere aquí ningún tipo de conflicto. Cuando tenéis niños gritando a por ellos, eso sí que me parece violentar un poco y tratar un poco los niños contra
contra con ciudadanos del mismo país, en teoría, con lo cual, no sé, aquí a lo mejor Sergi, si hablamos del rol de los las niños... escuelas catalanas, Sí. lo que están enviando a los padres, y te podría dar ejemplos que me están llegando, ¿eh? Sí, a sí, ver, pues. es que, claro... ¿Cómo usted es que somos realmente atrevidos, es capaz de sacar este ejemplo cuando uno de los aspectos más miserables de su activismo político ha sido, no ahora, sino durante todos estos años, la manipulación de las personas y, en especial, la manipulación de los menores de edad, con ejemplos que, como le decía la representante socialista, avergüenzan a una sociedad que además sitúa siempre a los niños detrás de un píxel, ¿sabe usted? Ese mito, a ustedes les han quitado a los niños el píxel. Ese mito, que es un mito. El píxel. Esperanza tiene muy fácil constatarlo, porque Esperanza es catalana, forma parte de un partido catalán. Esperanza, perdona... Mercè. Forma parte de un partido catalán donde tiene unas juventudes fantásticas donde yo tengo muchos amigos, y esa gente ha formado parte del mismo sistema educativo del que he formado parte yo, y han vivido en la misma sociedad en la que he vivido yo, y no son más listos los de las juventudes socialistas que los de las juventudes de mi partido por no haberse dejado influenciar por ese partido. Lo de que el sistema educativo lo de que el sistema educativo catalán manipula a los niños, que ese es el mito. No es el sistema educativo, son sus jefes políticos, hombre, los que manipulan a los niños. Son sus jefes políticos, no el sistema educativo. Sus jefes. Uno de ustedes comprende sus jefes. Fíjate, pero tienes 1, 2, 3, 4, 5 representantes catalanes de 5 partidos diferentes, todos tienen juventudes, todos han pasado por el sistema educativo catalán, todos han tenido la influencia de los líderes políticos de mi partido y de los suyos cuando han gobernado, y los suyos no están influenciados por los nuestros. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Son más listos las juventudes de sus partidos que las de mi partido porque nos han dejado de influenciar? Nadie puede entender. Karina... Sí, yo creo que negar Esperanza. que en la educación catalana hay un evidente adoctrinamiento es negar la realidad. Bueno, tú también aprovechas el... Además, por favor, a más de uno lo que le molesta básicamente es que a día de hoy tenemos más de un 80% de la sociedad catalana dando apoyo a un referéndum y al derecho a decidir. Eso es lo que les molesta. Y a más de uno les resultaría muy sencillo que esa explicación fuera porque los catalanes somos un poco más tontos, nos manipulan o no sabemos leer. Y eso no es así. No es por eso. Hay un anhelo en el pueblo de Cataluña, y indistintamente de cuál sea la respuesta que cada uno de nosotras le pueda dar a ello, la mayoría del pueblo de Cataluña quiere decidir. Y yo quiero añadir una cuestión importante sobre la actitud del Partido Popular respecto del 1 de octubre. El Partido Popular es profundamente irresponsable, y una de las acciones que ha llevado a término, de hecho, es de facto la suspensión de la autonomía aplicando por la puerta de atrás el 155. Hay que ver lo eso bien que vulnera se también, y debería darles vergüenza, vulnera también eso la legalidad, pasando por encima de las garantías de los diputados y de los senadores, y pasando por encima de la responsabilidad, en este caso, de la Cámara, del Senado ahora le y del contesto, Congreso porque de los ante tanta Diputados. falacia habrá que Eso decirle a es usted lo que a día de hoy está haciendo el Partido Popular. Yo creo que es importante al fuego con fuego. Creo que es Esperanza, importante, por alusiones, y luego vas tú, Karina. yo creo que es importante decir la verdad. Es evidente que desde la escuela catalana se ha adoctrinado a niños. Es evidente que se están enviando cartas, como dice la señora Perea, como se están enviando cartas. ¿Puedo acabar? Pero adoctrinamiento... ¿Puedo acabar? Vamos, yo se están enviando cartas a los padres. Se están enviando cartas a los padres donde se les hace firmar para que sus hijos vayan voluntariamente a las manifestaciones y concentraciones que convocan los independentistas. En determinados sitios de Cataluña, a ver quién es el padre que se atreve a no enviar esa carta a la dirección de la escuela dando permiso a sus hijos para ir a esas manifestaciones. Pero a mí lo que me sorprende muchísimo es que se hagan afirmaciones tales como que se ha intervenido la autonomía. Eso no es verdad. Yo entiendo que los señores de Podemos, desde que se reunieron con el señor Rouras, con la CUP y con Esquerra Republicana, tienen ya un pacto y han fijado su línea política en base a ese pacto en la casa del multimillonario. Pero la realidad es que hay presidente de la Generalitat, consellers en activo, y lo único que se ha hecho es garantizar el Estado de Derecho, ese al que le dio un golpe clarísimo el independentismo político a principios de mes, el 6 y 7 de septiembre. Y esa es la realidad ante la que nos encontramos. Podemos intentar reflexionar un poco e intentar no llevar a fracturar todavía más una sociedad que ya está muy fracturada. Karina. Sí, no, yo agradezco a la representante de Podemos que por fin se hayan definido tan abiertamente como lo ha hecho ella y posicionándose claramente de parte de la hoja de ruta de Puigdemont y de Junqueras, ¿no? Subiéndose a ese carro del separatismo que durante tanto tiempo la señora Colau ha intentado mantener esa equidistancia, ¿no? Y que ella dice que hay un enorme anhelo
del pueblo catalán por decidir. Un Pues oiga, 80%. háganlo. Eso ustedes También no lo entre saben. sus O sea, ese votantes, por 80%, cierto. ese Sí, también entre sus ustedes votantes. no lo Les han debería contado. preocupar tener un Porque en las porcentaje importante de sus anteriores votantes elecciones... que están de acuerdo Perdona, con el derecho ¿me a dejas decidir? acabar? En las anteriores elecciones, de las cuales justamente ahora, hace 2 años, la mayoría de votos era precisamente contra ese proyecto de división No es y de verdad. fractura. No es verdad. Es No la es verdad. mayoría que hay representada en el Parlamento de Cataluña porque la oposición representa a más gente en contra del proyecto de independencia que los grupos que dan apoyo al gobierno. Miren. Eso por un lado. Y por otro lado, escuchen, si ustedes quieren cambiar las cosas, háganlo por los procedimientos legalmente establecidos. La Constitución tiene un procedimiento para cambiarla. Usted dice, aquí lo que molesta Pero no es lo que hay vais a algunos... bloquear, ¿verdad? Es que hay Procedimiento algunos... de reforma. Perdona, ¿me dejas No lo acabar? vais a bloquear, Hay ¿verdad? algunos que quieren No, cambiar para las cosas y tranquilizarnos para todos. eso queremos hacer un referéndum ilegal fuera del marco constitucional. Oye, ¿por qué no lo haces dentro? Porque no ganas. ¿Sabes lo más Porque bonito? no ganas. ¿Sabes lo más Y ahí bonito, también Carina? a ti Que yo te formo duele parte de el una que no organización puedas política ganar que ha ganado por una- 2 veces las una elecciones reforma generales. legal Hablo desde a través esa de los posición, procedimientos desde haber ganado 2 constitucionales. veces las elecciones generales, Que no, con un bueno, sí, planteamiento las has clarísimo ganado en a favor del Cataluña, referéndum. pero sigue siendo la se cuarta acaba fuerza Sergi, política. se acaba Sergi, Si me dejas decir una cosa muy final, rápido, Carina, a propósito porque- de lo que decía Anabel Díez, que decía que esto había sido un proceso pacífico, festivo, y que esperaban que esa movilización también lo fuera. Que Mira, pretenden, que ni pretenden. pacífico, No, yo no afirmo ni eso. No he ni afirmado festivo, eso. He dicho que ni pretenden. democrático. No es democrático porque va contra la legalidad. No es pacífico porque somos muchos los que sufrimos ataques sistemáticos en nuestras sedes, insultos a nuestros concejales, escraches a alcaldes del Partido Socialista que hoy han referido en la televisión lo que han pasado estos días. Y yo creo que no se puede blanquear actitudes que son profundamente antidemocráticas en una situación Carina, como la actual. Hablaban Sergi Perdón, y Arcadi. me Sí. alegro de que le haya dado pie para que haga ese alegato, que le haya servido, como decimos los periodistas, de percha, pero lo que me atribuye a mí no lo he dicho. He estado narrando que lo que llevo escuchando y todo el día de los partidos convocantes de esa consulta, esa movilización o de lo que termine siendo, es que pretenden que sea, eso sí, lo que he dicho, que sea alegre, que sea festivo. He puesto un puntito de ironía, pero se ve que no se ha captado, o sea que lo he hecho fatal. Lo he hecho fatal, pero me alegro de haberle dado la oportunidad de que haya hecho el alegato. Lo has hecho bien, Ana. Que le ponían la radio y la televisión. Bueno, a 80 horas para el referéndum discutían Sergi y Arcadi sobre la educación y sí se nota la tensión en la calle. Los estudiantes han convocado 2 días de huelga para defender el 1 de octubre. Mañana coincidirá el paro de los universitarios con el de los alumnos de secundaria. El colectivo ha sido llamado a manifestarse en la calle. La semana pasada miles de estudiantes se concentraron ante el edificio histórico de la Universidad de Barcelona y ocuparon el claustro. Y paralelamente, hoy se ha reunido la conferencia episcopal, después de que más de 300 clérigos catalanes firmasen un manifiesto a favor del referéndum. El gobierno español ha protestado al Vaticano y mientras los obispos aseguran que los sacerdotes son libres para expresarse y piden calma y piden diálogo, mientras algunos religiosos catalanes aprovechan sus homilías. Hem vist com s'han amenaçat i en alguns casos fins vulnerat drets fonamentals. El dret de reunió, la llibertat d'expressió. Es prohibeix un dret tan senzill com el de ser consultats. Hem de dir no a la repressió i sí a la llibertat i al respecte dels drets més fonamentals. Es necesario que tanto las autoridades de las administraciones públicas como los partidos políticos y otras organizaciones, así como los ciudadanos, eviten decisiones y actuaciones irreversibles y de graves consecuencias. Son 2 fotografías de lo que está sucediendo en Cataluña. Lluís, Arcadio, Anabel. Bueno, en primer lugar, el uso de la educación o de la escuela para la construcción de nación yo creo que es tan viejo como la propia nación, es decir, es uno de los instrumentos y ocurre tanto en Cataluña, en España, como en la China popular. Por lo tanto, ¿hasta qué punto la educación puede explicar el grado de independentismo en Cataluña? Eso ya es más complicado. Yo solo puedo aportar un dato, y es que el aumento del independentismo por cohortes desde 2012 ha crecido de forma similar tanto entre los más jóvenes como los que fueron educados en el franquismo. Por lo tanto,
Desconozco qué papel tiene la educación en Cataluña en la formación de independentistas. Esto es una pregunta muy grande y que se nos escapa aquí. Pero lo que sí sabemos es que lo que está pasando desde 2012 hasta la actualidad va más allá de la educación, va más allá precisamente por el hecho de que son las cohortes también no educadas en el sistema catalán las que han aumentado en ritmos, insisto, en ritmos análogos a los más jóvenes, sus apoyos a la independencia. Bueno, quería comentar lo de la religión. Porque es habitual que la religión, parte de ella, esté al lado de lo peor. El catolicismo vasco fue una vergüenza moral durante mucho tiempo respecto a los crímenes de ETA y respecto a la fétida equidistancia que mantuvieron entre víctimas y verdugos. La religión está en la base del último atentado terrorista europeo que ha sucedido en Barcelona. Naturalmente se dirá, sí, es que eso son extremidades de la religión. Claro, por supuesto, como son extremidades del nacionalismo ETA, o como son extremidades del nacionalismo, extremosidades, mejor dicho, del nacionalismo Puigdemont y el diputado del PDeCAT que tenemos hoy en la mesa. Por lo tanto, que la religión haya optado en Cataluña, o parte de ella, parte mayoritaria parece, por la destrucción del Estado de Derecho, me parece perfectamente normal, porque las religiones aspiran siempre, lo quieran o no, lo digan o no, explícitamente, a la teocracia. Y desde luego, si hay algo más parecido a una teocracia en Europa que Cataluña, pues que el señor del PDeCAT me lo explique, porque realmente lo más parecido a una teocracia que hay en metáfora y en lenguaje recto a lo que sucede en Cataluña es, efectivamente, una teocracia en el mejor y más estricto sentido de la palabra. Anabel. Sí, yo decía antes que los soberanistas pues, han tenido la habilidad, en que coincido contigo en que no sé si la educación es la base de todo, pero yo creo que no, que hay muchos más elementos. Además, coincide con el Estatut, con la sentencia del Tribunal Constitucional, con otras cosas, pero también por la actitud de parte de la sociedad catalana. En las cúpulas está claro. Cuando el otro día la firma vimos que había 300 y pico párrocos que habían firmado, pues nos preguntamos ¿cuántos curas habrá? ¿Cuántos curas? Es que en Cataluña hay muchos curas, y disfrazados hay muchísimos. Pero parece que hay en torno a 2.000, bueno, pues de 300 y pico firmantes a 2.000 hay una diferencia enorme. Pero los otros, todo ese enorme, no sale. Y lo mismo diríamos pues desde los estudiantes, porque los rectores firman en una determinada línea, y así podemos ir por instancias, por colectivos muy importantes. Naturalmente que detrás hay muchísimos ciudadanos, pero hay otros muchos, hasta el punto que estos días yo quiero volver un momento porque ha sido especialmente doloroso algunas de las imágenes que se están tratando de confrontar. A mí lo de los decenas, porque no hay más, hemos visto, de personas gritando a por ellos, me produce un malestar infinito. Yo misma puse en Twitter, pero ¿dónde se cree que van? ¿Afganistán? Me parecía algo tremendo. Esas despedidas me parecen... Sí, sí, van a un lugar donde el Estado de Derecho... Vamos a ver, el grito deportivo ese de a por ellos me parece lamentable. Desautorizado por el PP, por supuesto, por el PSC, eso de que infinito, por Anabel, eso de que infinito utilizas este énfasis cada vez que se produce realmente una agresión 1000 por día a la razón y al sentido común por parte de los nacionalistas. Es que decir que hay una asimetría absoluta entre esos hechos de la Guardia Civil y todo lo que estamos escuchando estos días, que digo que es especialmente doloroso que se haya convertido este proceso en que quien no está con él son fascistas, franquistas y nazis. Eso es especialmente doloroso. Escuchar al señor Rufián decir que el 1 de octubre termina el franquismo, yo supongo que tendrían que removerse pues todas las tumbas de tanto luchador por las libertades en este país. Vamos a dar un paso, vamos a ir al 2 de octubre, porque con el referéndum presuntamente neutralizado por la falta de urnas, de actas, de papeletas, de colegios, de juntas electorales. El representante del PDeCAT dice que no, eso lo veremos dentro de 80 horas. La pregunta es,
¿le va a valer a la Generalitat un referéndum sin garantías? Puigdemont hace ver que sí, pero no aclara si va a convocar horas después la independencia de Cataluña. Y mientras su partido le pide de manera sibilina o algunos dirigentes que pise el freno, la CUP le recuerda sus compromisos. Yo creo que la declaración unilateral de independencia no está en la hoja de ruta del Partido Demócrata. Lo que hay que hacer después del 1 de octubre, si millones de catalanes van a hablar, es empezar a negociar las condiciones de aquello que los catalanes hayan decidido. Si el 1 de octubre gana el sí en las urnas, en Cataluña vamos a proclamar, como es lógico y como todo el mundo se imagina, al cabo de 48 horas, vamos a hacer una declaración de independencia. A ver, Sergi, para que nos aclaremos. Portavoz del PDeCAT en el Congreso dice que no está en la hoja de ruta proclamar la independencia. La CUP, que es socio de gobierno, dice que sí y que está en la ley. Está escrito, ¿no? Está escrito en la ley. ¿En los mandamientos está escrito? ¿Dónde? ¿En la ley que está suspendida? ¿Dónde está escrito? Está escrito en la ley. Sí, claro. Está escrito la que está suspendida, pero es consecuencia de un referéndum que también es suspendido. Vale, no, para aclararnos los demás, que estamos, lo de la inseguridad jurídica que decimos, Sergi, ¿no? Entonces, ¿va a suceder porque está escrito? Es que... No, va a suceder porque lo que está previsto, y es potestad del Gobierno y del Parlamento, sobre todo, que es quien debe hacer la votación, proclamarlo si el día 1 se celebra el referéndum y el resultado es favorable a la independencia de Sergi, Cataluña. me estás diciendo Eso que está escrito. Entonces me dices que va a suceder, que es lo contrario de lo que dice el portavoz de tu grupo. El portavoz, Carles Campuzano, es mi portavoz en Madrid, pero no es portavoz ni del Gobierno ni del partido, ¿no? Es portavoz del Grupo Parlamentario de Madrid y dio su opinión y la ha dado y ya está. No hay nada más que hablar. El problema es ¿por qué no miramos lo que está escrito? Que es que lo que está escrito es que si el día 1 el resultado es favorable a la independencia de Cataluña, el Parlamento celebra una votación a las 48 horas donde la proclama y se aplica una ley de transitoriedad jurídica que está aprobada y que todo el mundo ha leído y que todo el mundo conoce y ya está. Y eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Según esa ley anulada, si en el referéndum vence el sí, pero... Vosotros, es decir, la Generalitat le tiene que dar credibilidad a ese referéndum. Desde esta perspectiva, fíjate que el referéndum también está anulado, pero es que lo que pasa el día 1, es que creo que el problema es de comprensión de base. Lo que pasa el día 1 no es un calentamiento de... Antes era de Mas, ahora es de Puigdemont, y si cae Puigdemont, pues será el que venga después, sino lo que pasa el día 1 es la combinación de un proceso que viene de muchos años. De hecho, yo, estos días repasando información, yo recuerdo que hace unos años el PSC propuso una votación en el Parlamento de Cataluña que tuvo el apoyo solo de 104 diputados de 135, donde emplazaba a los dos gobiernos, al catalán y al español, a sentarse para hablar de fecha, pregunta y condiciones. No de celebrar una comisión, de no sé qué sea, 104 de 135 para poner fecha, pregunta y condiciones. Y decirte que de los 31 que votaron en contra estaban los de la CUP, que no la votaron porque les parecía que era subordinarse al gobierno español. Con lo cual, lo que termina el día 1 es un proceso que inició con eso y que en ese momento contaba con el apoyo del PSC para que los gobiernos se sentaran a poner fecha, pregunta y condiciones. Entonces, lo que... O sea, si ya nos rogamos la ley de transitoriedad hasta el PSC, yo ya, francamente, me parece un poco desquiciante. Yo lo que digo es que el derecho a decidir, vosotros lo defendíais hace 3 años, emplazando a los dos gobiernos a poner fecha, pregunta y condiciones. Sergi, no es serio lo del domingo, es serio. No, yo te digo si hace 3 años vosotros estáis a favor de poner fecha, pregunta y condiciones. Nosotros dejamos muy claro lo que era el derecho a decidir y que era una entelequia. Pero lo habéis cambiado. Bueno, lo habéis cambiado. El Partido Socialista Sergio, por la mañana dice una cosa. Sergi nos ha dado una noticia, porque nos ha dicho que sí se va a proclamar la independencia. Que es muy gordo lo que ha dicho. Que es algo que Puigdemont todavía no ha dicho. Vamos a ver, Sergi, si me permitís, yo es que llevo muy poco tiempo, estoy controlando ahí. Sí, hoy te estás conteniendo, Mercedes. Me estoy conteniendo porque me parece que estoy oyendo barbaridades astronómicas. Pero si lo ha dicho ¿Cómo vais a declarar una declaración unilateral cuando no contáis con una seguridad jurídica, cuando no lo llevabais ni en vuestro programa? Porque mientras dices que el PSC dijo, han pasado 2 elecciones, una plebiscitaria, una... Lo que no llevamos era el referéndum, si quieres. Lo que llevamos era el referéndum. No hay ningún tipo de garantías para el domingo. 1, por tanto, no hay seguridad jurídica. 2, ¿dónde vais vosotros a declarar una declaración? Bueno, por salir alguien allí al balcón, al tanto, con según qué movimientos que la derecha lo va a utilizar
lo va a utilizar en detrimento del autogobierno catalán. ¿Y dónde vais a estar? ¿Dónde va a estar la El Partido Socialista es muy claro. La legalidad está por encima de todo. Tú no me estás hablando de legalidad, me estás diciendo de algo que sale por ciencia infusa, que en este momento no tiene validez, que vais a crear una frustración en la ciudadanía brutal. Y lo que habrá el domingo es una movilización legítima de la gente que quiera ir, pero mucha gente irá engañada. Y si quieres hablamos de las conversaciones que tenemos... El presidente Puigdemont ha dicho, y lo ha repetido, que hasta el último minuto, si hay alguien en el gobierno de España que se quiere sentar para hablar de fecha, no es pregunta, verdad. Lo ha dicho él, lo ha dicho él. Si hay alguien en el gobierno español hasta el último minuto dispuesto a hablar de fecha, pregunta y condiciones, paramos y hablamos de fecha, fíjate, pregunta y condiciones. Yo te digo, vosotros que hace 4 años estabais de acuerdo en que los dos gobiernos se sentaran para hablar de fecha, pregunta y condiciones, ¿estáis dispuestos a hacer caer ese gobierno para hacer un gobierno que esté dispuesto a pactar con Cataluña, con el gobierno de Catalán, una fecha, pregunta y condiciones para que se celebre el referéndum? ¿O habéis cambiado de opinión vosotros? ¿Habéis cambiado de opinión vosotros? Sergi, vamos a ver, sobre un pacto. Vosotros estáis sobre una rotura. ¿Sobre qué pacto? Yo me creo ¿El Parlamento de Cataluña hace 4 años o uno nuevo? El del Parlamento No tergiverses, que estamos en un límite muy complicado. Es una iniciativa vuestra en el Parlamento de Cataluña pidiendo fecha, pregunta y condiciones entre gobiernos. Estáis perdiendo el pie en todo esto y lo sabéis. Aquí cada partido tiene tasado 9 minutos. Vosotros tenéis... vais viendo cuál es el tiempo que vais agotando. Yo creo que a partir de ahora deberíamos controlarlo para poder llegar todos al final aportando nuestros datos. Sergi es el que más tiempo se ha gastado, luego va Carina, Arcadi. A ver, yo me creo absolutamente al diputado cuando dice que van a proclamar la independencia. Por supuesto que me lo creo. Y además me parece bien que diga que está escrito, porque una de las ingenuidades del gobierno Rajoy consistió en creerse que lo que el gobierno desleal decía no lo iba a cumplir. Y efectivamente, lo han cumplido y lo han cumplido prácticamente a rajatabla. Por lo tanto, a mí no me va a sorprender nada. Otra cosa es que tengan el contenido fáctico necesario como para poder hacerlo, porque a mi entender no va a haber ni referéndum, ni amago de referéndum, ni 9N, ni 1N. O sea, es decir, creo que efectivamente el Estado de Derecho va a intervenir, como he dicho en mi primera intervención. Pero de todos modos, me da la impresión de que la única posibilidad que tiene para aliviarse la enorme vergüenza política y moral que tiene el nacionalismo es llegar hasta el final. Es decir, ¿cómo de otra manera van a presentarse, pero no ante el mundo, que evidentemente son una gente ridícula y marginal, sino ante sí mismos? ¿Cómo van a presentarse diciendo, pero bueno, es que llegamos aquí? Hombre, no, para bajarse ellos los pantalones preferirán que se los bajen otros. Es normal. Carina, hablamos de ridículo gobierno la semana que viene. Yo, sinceramente, es que a mí me da la impresión de que el independentismo político no es que parta de la irresponsabilidad y del autoritarismo, sino que entra ya en fase de delirio, ¿no? Y cuando escuchamos al señor de Puigdemont decir las barbaridades que está diciendo, o al representante del PDeCAT en esta mesa, pues la verdad, sinceramente, me parece muy grave que en democracia alguien diga que ante un no referéndum, porque lo que va a pasar este domingo no puede llamarse así, no hay ningún tipo de carácter ni democrático, ni legal, ni legítimo, ni político, ni social que justifique ni siquiera esa atribución de nombre, puede decir que a las 48 horas, en fin, va a salir al balcón de la Generalitat y va a proclamar la independencia. Eso y actuaciones previas a esas son precisamente las que ponen en riesgo al autogobierno, y el gobierno de España, desde luego, lo que no va a estar es por juegos lingüísticos sobre reformas de estados con cuestiones como la realidad de la que tenemos en Cataluña. Es decir, el independentismo le da igual la forma de España. El independentismo quiere romper España y, por tanto, nosotros lo que vamos a seguir trabajando es por garantizar que eso no suceda, sobre que el Estado de Derecho no se rompa, que la democracia tenga sus garantías y que el domingo eso no suceda. ¿Qué hará o no Puigdemont? ¿Qué harán o no sus socios de gobierno? Tendrán responsabilidades, ellos ya lo saben. Aina, Carina, Mercè.
Yo comparto que el 1 de octubre no puede ser considerado un referéndum con garantías, pero sin duda yo creo que es una ceguera tremenda no reconocer la movilización y lo legítimo que es como movilización. Y el hecho que además ¿Y el 2 de octubre, después de esa movilización? Es una movilización que, entre otras cosas, yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Responde, entre otras cuestiones, a la buncarización del Partido Popular y a la falta de soluciones, de diálogo y de respuestas y de política del gobierno de Mariano Rajoy. Yo creo que es importante entender que algunos nos intentan imponer una idea de España única, monocroma, una idea encorsetada, vieja, gris, si me lo permiten, en la que solo existe esa idea. Y algunos intentamos construir un proyecto constituyente, diferente, reconstruir un pacto social, una España plural, una España amable, una España que se pueda parecer, por ejemplo, al diálogo que mantuvieron en otra cadena Ada Colau y Manuela Carmena, en la que yo creo que todos y todas pudimos ver qué es lo que sucedería si tuviéramos otro tipo de gobernantes en Cataluña y otro tipo de gobernantes también en España. Si me lo permiten, también por el cáliz femenino. Yo creo que pudimos ver ahí la fraternidad, pudimos ver ahí la amabilidad, pudimos ver el diálogo y la política en mayúsculas. Otro buen ejemplo que yo creo que nuestra formación, en este caso, pues lo está trabajando profundamente y que creo que estamos haciendo una muy buena apuesta en ello, es el encuentro, por ejemplo, de Zaragoza, en la que sí se dibujaba, no me gusta hablar de bloques, pero sí sin duda una serie de partidos que, más allá de colores y más allá de ideologías, defendemos la democracia. Nosotros tendremos la semana que viene otro diálogo, un diálogo entre Josep Borrell y Josep Piqué, representantes, exdirigentes de los dos grandes partidos que hay en España, de los dos partidos mayoritarios. Esperanza, Karina. Bueno, pues yo creo que respecto al 2 de octubre, que era lo que preguntabas, y después de escuchar esta bucólica versión que nos ha hecho Aina del podemismo, ¿no?, que no se caracteriza precisamente por estar unidos internamente, porque ya vemos cómo se llevan con sus mareas, ¿no? Pues después de esta bucólica interpretación, yo quiero volver a la pregunta que tú has hecho, que es la de qué pasará el 2 de octubre. Pues hay muchas incertidumbres, pero algunas certezas. Y una de las certezas es que en Cataluña prácticamente se han suspendido la mayor parte de los plenos de los ayuntamientos que debían celebrarse estas semanas. Se celebran habitualmente a finales de mes, y creo que ese es un síntoma de que alguien, el Gobierno de Cataluña en este caso, puede intentar utilizar los plenos de los ayuntamientos para algo diferente a lo que deben servir, que es el servir a los ciudadanos para solucionar problemas en sus municipios. ¿Cómo qué, Karina? Y a mí esa es una situación que me preocupa. Bueno, yo he preguntado muchas veces cuál es la razón por la cual se suspenden todos los plenos municipales y nadie me lo ha sabido decir. En ayer se celebró, lo pongo como ejemplo. Espero que sí. Ayer en Hospitalet se celebró. Otra de las certezas... En mi pueblo se celebra en Barcelona no, y hay muchísimos municipios que los han suspendido. Otra de las certezas que hay es que la CUP ha llamado a una huelga general, y parece ser que esa huelga general tiene visos de producirse, puesto que hay muchas entidades que han anunciado ya... ¿Huelga sí general? No lo sé. Bueno, huelga sí. En principio puede producirse porque ya hemos recibido muchas solicitudes por parte de entidades, en este caso las universidades, la Universidad Pompeu Fabra concretamente, a través de su rector, ha anunciado que paralizará los estudios, se ha llamado a salir a los estudiantes a la calle. En fin, lo que no sabemos, y la incertidumbre que hay, es quién pretenderá dar legitimidad a una ilegalidad intentando aplicar una apariencia de legalidad de leyes que están suspendidas. Sí. Karina, una pregunta. Me gustaría saber si Ciudadanos, a PP ya le preguntaré después a Esperanza, se sentará en esta comisión en vez de votar en contra. ¿Se sentará en esta comisión? Hablar de tu libro. ¿Para qué? No, perdona. ¿Para qué? No, mi libro ¿Para no. qué? No, mi libro es de todo. ¿Para qué? Para que Fíjate tú que estoy lees poniendo con un pacto Podemos, encima de la mesa. Estamos hablando de una nueva organización. De reojo ¿Me dejas a acabar, Podemos, por a ver favor? si Estamos hablando los socialistas de una nueva organización del Estado. Una organización que se necesita a nivel territorial, a nivel institucional, visto lo visto esta mañana al Congreso. Te pregunto, te pregunto expresamente, ¿os vais a sumar en esta comisión para que podamos hablar sobre el futuro de nuestra organización territorial? Te lo estoy diciendo. Es que ¿sabes qué me va a pasar? Que vuestro oportunismo tiene corto recorrido. El vuestro que es estar todo el día mirando de reojo a ver qué es lo que hace Podemos, a ver si Podemos... A ver, Karina, Merced te pregunta, y yo te lo volveré a preguntar también, pero te diría después de la publicidad, pero como en este programa no hay publicidad, en esta cadena no hay publicidad, por fortuna, te lo preguntaré dentro de unos minutos, porque dentro de unos minutos vamos a hablar sobre la unidad de los partidos nacionales, sobre lo que hemos visto en el Congreso en los últimos días, en el Congreso y fuera del Congreso de los Diputados. Antes sí que me gustaría que nuestros analistas de esta noche nos dieran su opinión sobre qué es lo que va a suceder el
el 2 de octubre. Arcadi lo tiene claro, dice que sí, que se va a declarar la independencia porque los independentistas llegarán hasta el final. Cuidado, que sería lo más lógico, lo más noble por su parte. Yo lo que creo que va a pasar el 1 de octubre es que el Estado de Derecho actuará y, por lo tanto, impedirá que el señor Puigdemont pueda salir por la noche diciendo que ha habido un referéndum. Si eso no sucede, vuelvo a repetir que el señor presidente del Gobierno tendrá que presentar automáticamente su dimisión porque no ha sabido defender el Estado de Derecho. Y dos, lo que pasará el 2 de octubre, evidentemente tendrán que decirlo las personas que se han puesto del lado de la ilegalidad. Es decir, cómo van a retornar al lado de la legalidad. Es asunto suyo. Respecto a lo que... hay un asunto que no hemos tratado o hemos tratado de una manera muy ligera y que yo quería volver a poner sobre la mesa porque hoy ha habido una decisión desde el punto de vista del mantenimiento del orden público que me parece relevante. Tú te has referido a ella en la introducción. Hoy hay un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, de alguna manera, asume las competencias de todo lo que hasta ahora estaba llevando la Fiscalía respecto de lo que vaya a pasar el 1 de octubre. Pero hay un matiz interesante en esto y preocupante. El auto de ese tribunal, como tú has dicho, desplaza hasta el domingo el control y el precinto, en su caso, de los colegios donde teóricamente se vaya a realizar esa votación. Claro, yo me pregunto, sabiendo que los nacionalistas piensan ocupar los colegios antes del domingo para evitar, en una táctica de guerrilla urbana, pues, convencional, por así decirlo, hombre, a mí me parece que el hecho de que la juez haya desplazado hasta el domingo la intervención en el control de los colegios, no acabo de entenderlo. Me parece algo inexplicable, francamente. Anabel. Bueno, no somos juristas, pero habría que entender que sigue con esas funciones la Fiscalía, que sigue la Fiscalía y desde luego hay una orden ya dada a los Mossos que es que han dicho que iban a, que por supuesto que, no sé si por supuesto, pero en fin, han dicho que acataban, y era el impedir que abrieran los colegios. Entonces, es verdad que ha pasado a última hora, a primera hora de la noche, esta noticia, este acontecimiento, pero yo entiendo... Yo no he leído el auto entero. No lo hemos leído, pero yo entiendo que no se produce un vacío legal, sino que la representante del Partido Socialista parece que lo tiene claro. Yo creo que la Fiscalía sigue con la misma función y, por tanto, los Mossos tienen que actuar y yo creo que va a haber una carrera. Va a haber una carrera el viernes a las 3 de la tarde. Cuando acaben las clases va a haber una carrera entre... Sí, perdón. O sea, ordenar a Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional impedir hasta el 1 de octubre la utilización de locales o edificios públicos o de aquellos en los que se preste cualquier tipo de servicio público para la preparación de la celebración del referéndum. Por tanto, no hay vacío legal. No sé si es lo que he leído. Bueno, es lo que dice el punto primero del auto. Quiere decir que ahí quien actúan son los propios Mossos, ¿no? Y si no, Fiscalía actuaría, evidentemente. Lo que incluye es a la Policía y a la Guardia Civil, que no estaba, y a la Policía Nacional, en los tres. Y respecto a lo que pase, perdón, el 2 pasará lo que ocurra en el campo soberanista, depende de la actitud y de las acciones que tome el señor Puigdemont, pues ya veremos. De todas formas, lo que hemos visto hoy pues es cierto lío, cierto barullo y ciertas contradicciones, porque para algunos representantes del PDeCAT la decisión la tiene que tomar el Parlamento y sin embargo para Esquerra Republicana tiene que ser el Parlamento. Entonces ya veremos. Yo creo que ahí también hay fisuras. Yo creo que no hay una decisión clara respecto a qué van a hacer el día 2. Luis, tú que eres experto en política electoral y en análisis electoral, el análisis electoral es la clave de bóveda sobre la que gira todas las decisiones que está tomando Puigdemont. Es decir, hay que tenerlo en cuenta para ver si el 2 de octubre va a declarar la independencia o no. Bueno, yo creo que aquí hay dos fenómenos paralelos. Es cierto que, y eso sí también está escrito, el mandato que tiene Puigdemont o Junts pel Sí al frente de la Generalitat de Cataluña es de 18 meses y vence ya. Por tanto, tiene que haber un proceso electoral a corto plazo. Por lo tanto, obviamente, cuando hay un proceso electoral a corto plazo,
todos los actores escenifican de tal forma de salir en una situación ventajosa de partida. Pero aún así, yo creo que aquí hay un problema más estructural que va más allá de unas elecciones coyunturales de catalanas o incluso españolas. Yo creo que actualmente el Estado se enfrenta... tiene dos retos a los que se debe enfrentar. Uno es a corto plazo, que es devolver las instituciones catalanas al imperio de la ley. El segundo es resolver el encaje de Cataluña con España. Pues bien, ¿qué veremos el día 2? Y lo que estamos viendo esta semana es que va a priorizar este primer objetivo, que es devolver las instituciones catalanas y que impere otra vez el imperio de la ley en Cataluña. El tipo de medidas que el Gobierno central y el Poder Judicial están utilizando para ello es la reducción e incluso podemos ver la anulación de la autonomía catalana. Estas medidas yo creo que van en detrimento del segundo objetivo, que es más estructural, que es buscar un encaje de Cataluña con España. Cada vez que se hace la autonomía catalana más y más estrecha, tenemos más y más independentistas. Por lo tanto, a corto plazo yo lo que estoy viendo, lo que podemos estar viendo es una escalada, ¿no? Una escalada, digamos, de un Estado reactivo ante un Junts pel Sí haciendo órdagos y eso generando, digamos, un problema cada vez más intenso. A mí me gustaría, a riesgo de robarle a Sergi un minuto más del poco tiempo que ya le debe quedar, ¿no? Sí que es verdad que está escrito... 2:13 le quedan. Sí que es verdad que está escrito que si el referéndum sale sí, a las 48 horas se tiene que declarar la independencia. A mí lo que más me intriga es qué pasa si el Estado consigue de facto anular el referéndum, es decir, que no se pueda realizar porque se encuentran las urnas, porque si hay un despliegue policial, por lo que sea, no se hace el referéndum y por tanto no hay mandato, no se puede leer el mandato del referéndum del 1 de octubre. ¿Qué se hace entonces cuando no hay resultado de un referéndum? Se proclama la independencia, como decía, digamos, el Junts pel Sí en su hoja de ruta, o se van a nuevas elecciones dejando esto en stand-by. ¿Pero quién garantiza esa votación? Es que claro, es un poco cambiando todo. Discúlpame, que el señor Puigdemont no pueda salir, nada más. En el peor de los escenarios posibles donde no haya posibilidad alguna de una lectura de un mandato. Esa es mi pregunta. Sí, imaginaros que no se puede hacer Puigdemont por lo que ha dicho en las últimas horas, Puigdemont por lo que ha dicho en las últimas horas, para él la lectura del mandato es si hay un sí más que un no. Con lo cual, con que haya un sí, no lo ha dicho claramente, pero por lo que se puede decir en sus palabras, con que haya un voto en una urna que diga sí, más que uno que diga no. Un matiz sobre los independentistas que crecen, para Lluís, un matiz sobre los independentistas que crecen. En Cataluña, el nacionalismo en 40 años ha bajado. Sí. ¿No? El nacionalismo, digamos, lo que es el germen partidista del nacionalismo, cada vez cosecha resultados peores. No es lo mismo decir que efectivamente ese nacionalismo se ha radicalizado que los independentistas crecen, ¿comprendes? ¿No es lo mismo? No sé si... Sí, es que es cierto que, a ver, hay, digamos, dentro del independentismo es una coalición entre independentistas, digamos, puros, que son independentistas. Por eso, hablemos de nacionalismo. Y luego hay un colectivo de independentistas que son más instrumentales, que se han adherido al proyecto independentista en los últimos años ante la constatación, o la percepción como mínimo, porque yo estoy hablando de percepciones, ante la percepción de que España no es reformable y que España no gusta. Y ante esta percepción se han sumado a un proyecto que se ha presentado como ilusionante y como solución, digamos, de los problemas, y por lo tanto muchos de ellos que son federalistas en primera opción han acabado adheriéndose pero que no crecen. O sea, que ese número de nacionalistas no crece. Otra cosa es que se radicalicen. Pues si el problema no es tanto de nacionalismo, que también es un problema, el problema que tiene el Estado es de adhesiones al independentismo. Actualmente están por encima del 40%. Con un 40 y pico % te pueden ganar un referéndum por la independencia. El problema que tiene el Estado... Yo creo que el Estado central debería considerarlo como un problema. El Estado tiene solo un problema que ha de resolver, que es que un gobierno autonómico se ha declarado en rebeldía. Eso es el problema inmediato que decía. No, ese es el único problema. Ahora es el único problema. No, es que es muy importante. Bueno, pues, es que eso es una cosa absolutamente básica, Luis. No, si estoy de acuerdo contigo. Para solucionar ese problema... nada más. Para solucionar ese problema es importante la unidad entre los partidos nacionales. ¿Cómo van a llegar a ese 2 de octubre del que hablábamos, ¿no? Ciudadanos respalda sin fisuras al Gobierno, que pide unidad antes y después del 1 de octubre, como se ha visto hoy mismo en la sesión de control al Ejecutivo. La semana que viene nadie va a dar un golpe a la democracia porque lo vamos a impedir entre todos. Tenga usted el convencimiento de que este grupo les va a apoyar. Somos muchos los españoles que defendemos esto, fueron muchos los españoles que defendieron esta democracia para que hoy llegáramos hasta aquí, así que se lo quiten de la cabeza. Nadie se va a cargar nuestros derechos y libertades, nadie nos va a quitar la nacionalidad a la mayoría de catalanes y nadie va a impedir
que sigamos viviendo juntos. Y pretenden separar a los españoles a costa de dividir a los catalanes. Qué triste actuación la de algunos de los dirigentes de Cataluña. Por eso no va a haber un referéndum, porque es ilegal, porque es antidemocrático y no va a ser posible. Por eso les agradezco la unidad, porque creo que no hay separación en bancadas cuando todos representamos esa soberanía popular que se quiere conculcar. Esta es la postura del Gobierno, del Partido Popular y del Ciudadanos. El Partido Socialista defiende la legalidad, pero pide más diálogo. Y Pablo Iglesias lo que pide es un frente plurinacional contra el Partido Popular. Lo ha explicado en la asamblea que su partido ha organizado en Zaragoza. Al intento de Unidos Podemos de reunir a todos los partidos de la oposición para censurar al Gobierno, se han sumado sus confluencias, partidos que fueron con ellos a las elecciones, como Compromís, y los nacionalistas e independentistas catalanes y vascos. El PSOE no ha ido. Necesitamos que el Partido Socialista venga al campo plurinacional de la democracia. Compañero Sánchez, no caigas en la trampa de un frente con el PP. Creo que muchos de tus votantes te lo están diciendo. No se puede construir la democracia con el partido de la corrupción y el autoritarismo. Nosotros no vamos a contribuir a esa dialéctica de enfrentamiento entre supuestos partidos constitucionalistas y otros que por supuesto lo son, ni tampoco vamos a entrar en el bloque de decir que vamos a aislar al Gobierno actual para intentar no sé qué. Si una lección tenemos que sacar durante estos últimos meses y años, no se construye desde el enfrentamiento ni desde los extremos, se construye desde el diálogo. Al grupo de Unidos Podemos, que no sirva su posición como coartada al independentismo para declarar unilateralmente la independencia el próximo 4 de octubre en el Parlamento de Cataluña. Y yo pregunto a las representantes de Ciudadanos, del Partido Popular, del PSOE, de Podemos, ¿es posible la unidad o es una quimera? Vamos a empezar por Podemos, para ya ir descartando si es que se van confirmando las tesis. Yo creo que es posible y es necesario, entre otras cosas porque frente al inmovilismo, en este caso del Partido Popular, era necesario articular una respuesta que girara en torno a un nuevo contrato social, que girara en torno a una nueva forma de ver España, una España, como os decía antes, más plural, más abierta y en la que Cataluña también pueda encontrar su propio encaje. Yo creo que lo más exasperante de todo y lo más decepcionante sería que después del 1 de octubre todo siguiera exactamente igual. Creo que todos y todas podemos reconocer que actualmente nos encontramos en una gran crisis de Estado, causada en parte también por la responsabilidades del Partido Popular y es necesario tener altitud de miras y poder reaccionar de forma política y de forma valiente frente a ello. ¿Hay alguna forma de que os suméis a un acuerdo en el que estén los partidos nacionales para empezar? Luego ya hablaremos del PDeCAT, Esquerra. Mientras respeten la democracia. Que os suméis en el que no esté presente, un acuerdo en el que no esté presente un referéndum de autodeterminación. Yo creo que ahora mismo hay un 80% de la sociedad catalana que está pidiendo que exista un referéndum. No hace falta de autodeterminación, un referéndum en el que se pueda consultar. Un referéndum en el que se pueda consultar. Ese es el punto de partida. Un referéndum. No, un referéndum para consultar qué es lo que opina la sociedad catalana. Es importantísimo. ¿Qué opina la sociedad catalana sobre Podemos? Es necesario actualmente y es lo que está pidiendo la sociedad catalana. Ese es sin duda uno de los requisitos y con ello nos presentamos a las elecciones y ganamos. Si yo lo digo para ir concretando. O sea, si un referéndum, que sería autodeterminación o que se puede llamar de otra forma, Unidos Podemos no entraría en ese pacto. Unidos Podemos para nosotros, exactamente igual que para En Comú Podem, lo decía antes, nosotros lo llevamos a las elecciones y nos presentamos defendiendo un referéndum en este caso. Y así ganamos y no vamos a seguir defendiéndolo, claro que sí. Referéndum. Karina. Nosotros partimos de la base de la unidad civil. De la unidad civil, de la ciudadanía estamos hablando y por tanto hemos de hablar de un pacto consensuado por todos los grupos y de ahí que nosotros propusiéramos en esta PNL que presentó Ciudadanos y que le acabamos votando en contra, una enmienda que le decíamos, oye, hablemos todos, porque tendremos que hablar todos en algún momento. Yo creo que es un error y creo que es una trampa cuando Sergi habla de dreta decidí, cuando lo que realmente estaba hablando era vamos a hablar de independencia sí o sí. Y fíjate que Unidos Podemos no te ha contestado a la pregunta. Realmente Pablo Iglesias el día 12 de septiembre dijo algo así como y visca una Cataluña libre y soberana. O sea, han utilizado la terminología de soberanía cada vez que les ha interesado, no se han mojado diciendo si el referéndum era sobre una constitución, un pacto, si el referéndum era sobre una pregunta, no han dicho en la pregunta.
realmente la ambivalencia y de hecho la inconsistencia de Ada Colau ha quedado clarísimo, que no sabemos qué votará, si irá a votar, si cederá, si no cederá. Esto lo veremos el domingo. Dicho esto, porque tiene que cumplir la legalidad. Que digo que y va a gobiernan cumplir la con legalidad. ella. Y dicho esto, que gobiernan con ella. Que sí que me parece perfecto, vamos a Vale, cumplir la legalidad. Vamos a cumplir la legalidad. Y Barcelona va a cumplir la legalidad porque el Partido Socialista de Cataluña está aquí. Lo que le estamos diciendo a Garina y evidentemente a Esperanza ya han hecho el gesto de unirse y votar a favor de esta comisión, es vamos a hablar en serio de un nuevo modelo territorial, una regeneración institucional que le dé garantía, tranquilidad, que le dé esperanzas a la ciudadanía que está esperando a la ciudadanía a que resolvamos, no está en tuerto, no, el paro, las pensiones, una serie de circunstancias que le está afectando de una forma irremediablemente del día a día, en el día a día. Eso es lo que está esperando. La pregunta va, evidentemente, a Ciudadanos y a Partido Popular, que digan claramente si se van a entrar, van a estudiar, van a querer discutir sobre un nuevo modelo de organización del Estado. Marcela, Esperanza, o sea que Esperanza te toca a ti. Bueno, yo creo que, Mercé, esto que lo dice muchas veces de vengo a hablar de mi libro de la España federal, pues hoy lo ha traído. Y lo digo con cariño. En esta parte del programa lo importante no es eso, lo importante es la pregunta. Es mi libro, ¿no? es el libro de todos. ¿Son los partidos nacionales capaces de ponerse de acuerdo, a pesar de existir matices entre ellos? Esa es la pregunta. Para defender... Bueno, ¿Son matices conciliables o no? Sí. Yo creo que en democracia, con el respeto básico a las normas y sabiendo que al independentismo y a los independentistas no se les sacia con un cambio de terminología de lo que es España, evidentemente se puede hablar. Ahora, hay que decir una cosa, España es un país plural. Es un país con una descentralización gubernativa importante, de las más importantes de todo nuestro entorno europeo. Es también un país que tiene una democracia fuerte. Claro que se puede hablar de mejorar España, pero lo que no se puede decir es discursos absolutamente contradictorios entre sí, que es lo que hacen los señores de Podemos. Los señores de Podemos, fíjense, han puesto ustedes un vídeo de Pablo Iglesias y parecía el señor Rufián, si tenía hasta la misma cadencia que el señor Rufián hablando. Lo que no se puede es confundir la situación. El tercer partido más votado en España es Podemos. Y Podemos va de la mano de los independentistas. Desde que se reunió en casa del señor Raura ya tiene que hablar de Esperanza o no hablamos. Y esa es una realidad que hay que constatar, que hay que ponerla sobre la mesa. Y lo que hay que pedir, yo creo, es lealtad institucional, ¿hemos de hablar o no hemos de hablar? Unidad todos. Y saber que al final España lo decidimos entre todos. Karina, absolutamente entre todos. Hemos de hablar y cuáles son los límites a ese diálogo. Mira, yo creo que cuando estamos ante un desafío de esta magnitud y de un ataque al Estado de Derecho y al marco democrático que nos ha permitido vivir y defender este conjunto de derechos y libertades que forman nuestro sistema de convivencia, yo creo que debemos ser firmes y no haber ningún tipo de fisuras. Y yo creo que hoy Albert Rivera lo ha dejado bien claro cuando ha dicho que él se pone junto al Gobierno para defender el Estado de Derecho y el marco constitucional. Es decir, ante los ataques y los desafíos al marco constitucional, yo creo que no hay ningún tipo de duda de que Ciudadanos estará en la defensa de la democracia y del Estado de Derecho. Hablar, ¿de Ciudadanos nosotros hablaremos siempre y cuando decidan finalmente los independentistas parar este golpe a la democracia, volver al marco constitucional, y dentro de ese marco constitucional se puede hablar de todo, pero dentro del marco constitucional. O sea, los excluimos a una parte de la población. No, excluimos a aquellos que se lo quieren saltar. Yo no excluyo a nadie. Yo digo, si ellos vuelven al marco, a la legalidad constitucional y vuelven al marco democrático, desactivan esta situación y quieren hablar dentro de lo que es el marco del que nos hemos dotado todos. O sea, tú participas de la huida hacia adelante a que los independentistas. Absolutamente. A ti te va perfecto la huida hacia adelante de los independentistas. Te va perfecto. ¿Se puede llegar a grandes acuerdos o no? Eso deberían responder ellos, que son los que... Sí, ellos ya han respondido, ya hemos llegado todos a conclusiones. No, te pregunto a ti. Solo lo que puedo apuntar es que hubo una votación la semana pasada en el Congreso donde supongo que Ciudadanos quería ganar puntos para ver si le caía un ministerio o alguna cosa del gobierno del Partido Popular, y nos dio un regalo. Yo ya entiendo que a ti no te guste porque vosotros estáis continuamente en saltaros la legalidad, y nosotros lo que queríamos era la cohesión interna. La cohesión interna. El Partido Socialista se descolgó. Mucha gente que está escuchándonos, cuando habláis de una PNL, o sea, es un término totalmente ajeno. Yo os invitaría... No he hablado de PNL, lo que os invitaría es a mirar hacia adelante, que eso, el 2 de octubre nos
podemos sentar, podemos llegar a un gran acuerdo y acabar con este problema, ¿no? Hombre, preguntaba, ¿se ven diferencias para empezar, grandes? los independentistas tendrán que reconocer su fracaso, Bueno, porque ya no lo reconocieron el 27 no va a haber referéndum, por tanto tienen que convocar. No hay vencedores y vencidos. Os estáis equivocando, Esperanza. Hay la posibilidad de llegar a acuerdos para que partidos como el PDeCAT, que defienden ahora mismo humillar a un pueblo no puede ser considerado dejen de defender eso y quieran ser presidente de España. Esa es la pregunta. Yo creo que eso es irreversible. O sea que no. Que el proceso democrático e independentista en Cataluña es absolutamente irreversible. Es más, creo que va a más. Pero bueno, eso lo dirán los del futuro. Y te diré otra cosa, que es que el estado policial en el que nos están sometiendo el gobierno del Partido Popular a Cataluña ahora no ayuda a generar puentes. Si en el referéndum sale que no... Oiga, la policía en España es democrática. ¿Qué está diciendo usted? Es que cuando Fiscalía ordena a la Policía Judicial que haga determinadas diligencias, mire, ¿sabe qué pasa? Que la gente normal, la gente responsable y sobre todo los gobernantes que no son autoritarios, sino que respetan las leyes y los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos en su ejercicio diario de autoritas, lo que no dicen es que la policía ni reprime ni persigue ideológicamente cosas que no tienen nada que ver con la realidad. España es una democracia consolidada y la Policía Judicial actúa bajo instrucciones estrictas o bien de Fiscalía o bien de un juez instructor. ¿Qué es lo que está pasando? España tiene una democracia que está pasando. Hace unos días... Te lo digo porque creo que es importante apuntar un matiz a lo que ha dicho... Apunta lo que quieras, pero me gustaría que en estos últimos minutos respondiésemos a nuestros telespectadores a la pregunta de ¿el 2 de octubre nos podemos sentar y podemos llegar a un gran acuerdo o somos incapaces de conseguirlo? Nos hemos de sentar. Es decir, ¿nuestra clase política puede llegar a grandes acuerdos es que no o son pueden haber incapaces? frentes. Y esto es lo que me gustaría que los telespectadores pase lo que pase, déjame, si te estaba intentando responder, pero Vale. Esperanza me ha cortado. Pase lo que pase, el PP lo que quiere es rendición. Y eso es ese es su problema. No, responsabilidad. Lo que quieren es... Esperanza, déjame terminar. Perdón. Lo que quieren es rendición. Y yo lo que digo es que están sometiendo a Cataluña a un estado policial que no es normal. Vale. Hace unos días salió una noticia publicada en medios que no son precisamente independentistas, donde se decía, fíjate, donde se decía que se habían dado órdenes a los responsables policiales de correos de parar, bloquear y filtrar cartas que tuvieran que ver con el referéndum. Yo, que aunque presumo de tener buena fe... a las patronales, a las universidades, a las entidades, a la Iglesia, pero de verdad, desde el Congreso de 10 cartas como esta. O sea, ¿de qué con el estás logotipo del hablando? referéndum Vosotros aquí. no presionáis a nadie. Pero toda Cataluña recibe cartas del gobierno. Las entidades deportivas, todo el mundo recibe cartas presionando. O no llegan abiertas. Si esto es un estado policial, dime qué es. Vamos a hacer una cosa. Yo no sé en otros lugares, pero aquí hay unas reglas y las reglas las cumplimos. Sí, pero estaba en mis segundos. Vale, bueno. No, estaba en tus segundos, pero bueno. El debate giraba hacia si era posible llegar a acuerdos o no. Y yo te digo Tú has dicho no, que es irreversible. Hay una represión. Perfecto. A mí me gustaría no es añadir un elemento más de debate, a minutos ya de que terminemos, porque el referéndum no solo eclipsa la actualidad, como ustedes pueden ver, no solo eclipsa la actualidad pública, sino que altera los planes del Gobierno, que contaba con aprobar sus presupuestos el viernes en el Consejo de Ministros. Bueno, a día de hoy no está claro que el PNV vaya a apoyarlos, como ha hecho con los de este 2017. No tenemos seguridad en los apoyos y evidentemente preferimos tener seguridad en los apoyos antes de aprobarlo en el Consejo de Ministros y remitirlo al Congreso de los Diputados. Sí, Arcadi. Solamente. ¿Sobre lo de Montoro o sobre lo anterior? No. Yo quiero decir que cada vez que se habla de diálogo en esta semana y en estas circunstancias, nace un independentista nuevo. Cada vez que se habla de diálogo, nace un independentista nuevo. ¿Por qué? Porque, bueno, yo no puedo comprender cómo hay personas que ante el desafío a la autoridad, al Estado de Derecho y a la democracia, siguen pensando en dialogar con delincuentes. O sea, si el 23F hubiera salido alguien en España diciendo que tendríamos que dialogar con las personas que habían puesto la democracia humillándola de la manera que lo humillaron, pues, evidentemente esa persona habría ingresado inmediatamente en un freno hepático. Entonces, no puedo comprender, y lo digo muy en serio, insisto,
que cada vez que se habla de diálogo y se premia a los independentistas por esto, me parece una auténtica irresponsabilidad por parte de los partidos democráticos. Absoluta. Yo por alusiones... Y especialmente por el único al que me refiero, no, que es el Partido Socialista. Arcadi, Pues te recomiendo la lectura de un artículo de Manuel Cruz, diputado por el Partido Socialista de Cataluña en la Diputación en la provincia de Barcelona, de hoy, que dice: ¿y si hiciéramos tabla rasa de los agravios? Léetelo. Pero si quieres quedamos y hablamos. Yo no tengo que leer a Manuel Cruz. No puedes decir estas cosas. Yo estoy oyendo lo que tú llevas diciendo desde que hemos empezado a hablar. Porque no habrá más remedio. Lo único que le preocupa al Partido Socialista es ¿qué va a hacer el 2? Y le preocupa solo por una razón, porque no le perdonará jamás a los independentistas, haberles puesto al lado del Partido Popular. Nos quedan 2 minutos. Nunca jamás. Yo creo que las posiciones han quedado claras. Nos quedan 2 minutos y 2 preguntas que me gustaría hacer. Anabel, tú que tienes tus fuentes en el Congreso. En el Congreso precisamente ha hablado Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda. De momento el Consejo de Ministros no va a aprobar los presupuestos. ¿Hay la posibilidad de que el PNV deje de apoyar los presupuestos? Todas las preguntas que está haciendo el director del programa no van a poder responderse ni hoy ni mañana. Y todo por la misma razón. Hace falta varios programas más. Yo lo voy intentando, inténtalo, porque ahora mismo sobre si habrá diálogo o no entre los partidos, perdamos toda esperanza de que ahora se pueda responder a esa pregunta. Tienen que pasar varias semanas. Corre un poquito más de prisa porque el asunto territorial en España, aunque bueno, ya hemos visto bastantes variantes, tiene unos pocos años de antigüedad y no se va a resolver de inmediato. Yo creo que sí, que habrá que dialogar y lo vamos a ver. O sea que vas a tener ocasión de respuestas muy diferentes a la que hoy se están escuchando. Los presupuestos, el PNV en este momento está muy inquieto por lo que pueda pasar en Cataluña, también está mirando de reojo a Bildu y ahora mismo no puede apoyar los presupuestos generales del Estado. Las fuentes a las que tú me decías que yo tengo acceso, como la mayoría de los periodistas del Congreso, nos dicen que esperemos, que ya pasó en el año 84, hace muchísimo tiempo, que esperemos 2-3 semanas, que podrá haber presupuestos. Yo en este momento apostaría porque sí los va a haber y con ayuda del PNV, pero en este momento no puede. Porque si no hubiese presupuestos habría que prolongarlos de este año y eventualmente nuevas elecciones. Exacto, sí. Sobre las posibilidades de acuerdo, yo me gustaría apuntar 2 cuestiones muy brevemente. La primera, ya lo he dicho antes, es sin el Partido Popular no hay acuerdo. El Partido Popular tiene poder de veto. Esto los actores políticos deben tenerlo claro y eso ya lo hemos aprendido de la última crisis territorial. Y la segunda, el referéndum es una solución, sí, pero no es la única. Y con el porcentaje de independentistas que hay en Cataluña, el independentismo podría ganar un referéndum. Por lo tanto, no sería aconsejable desde este punto de vista que se convocara. Desde la perspectiva del Estado, estoy hablando desde la perspectiva del Estado. El Estado tiene otras fórmulas para atraer a esos votantes federalistas que hoy optan por el independentismo y que están esperando un proyecto de España atractivo. Con una alternativa de este tipo se podría reducir el independentismo a unos niveles asumibles por el Estado. Insisto, estoy hablando desde la perspectiva del Estado. Tengo que ampliar lo que ha dicho Luis. En 10 segundos, que es que no tenemos pero es que tengo que ampliar desde la perspectiva del Estado democrático, que para romper un pacto constitucional exige la presencia de todos los actores. Bien. Eso es. Bueno, gracias. No porque se tenga que celebrar un referéndum en Cataluña, no. Desde la perspectiva del pacto constitucional firmado. Bueno, faltan 80 horas para el 1 de octubre. Lo analizaremos, como es evidente, monográficamente el próximo miércoles por la noche. Gracias a todos. Hasta aquí este espacio de reflexión que intenta entender la realidad con algo más que un par de titulares. Hoy hemos escuchado las voces de 8 de las personas que más saben sobre el desafío independentista en Cataluña y el 1 de octubre en ciernes. Queda, como siempre, la voz más importante, la suya. Gracias por su atención y buenas noches.